6 de la tarde con 21 minutos, tenemos información importante y urgente que se origina en Huehuetenango. Eran las 3 de la tarde con 10 minutos cuando se da la alerta a los agentes de la Policía Nacional Civil de un accidente en el kilómetro 303. Se involucraba a 2 personas y un vehículo tipo pick-up. ¿Qué es lo que ocurrió? Minutos después se da a conocer que estaría una diputada entre las personas heridas. Nuestro compañero Mike Castillo se encuentra en el lugar y nos tiene el informe desde allá, desde Huehuetenango. Mike, buenas tardes. ¿Qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que se conoce hasta el momento en el estado de salud de la diputada Lucrecia Samayoa? Buenas tardes. Buenas tardes, William, Diana, amigos televidentes, gracias. Así es, ha sido pues momentos tensos los que se han vivido en estos últimos instantes, y es que en medio de un fuerte contingente de la Policía Nacional Civil ha ingresado al hospital la unidad de bomberos voluntarios de la 17 compañía, que ha trasladado a la diputada Lucrecia Carola Samayoa Reyes, de 35 años. El accidente ha ocurrido en el kilómetro 306. Prácticamente ella está viva de milagro. Es el relato del socorrista Walter Gómez, quien ha detallado que el vehículo doble cabina habría caído al río Celegua. Estamos hablando de una altura de más o menos 100 metros desde la cinta asfáltica hasta la profundidad de lo que es este río. Han sido agentes de la Policía Nacional Civil, alertados por vecinos de la comunidad Chiluche, los primeros en llegar al lugar, y auxiliando a la diputada la trasladaron de inmediato al Hospital Distrital de San Pedro Necta, en donde recibió los primeros auxilios. También recibió asistencia médica. Posteriormente a ello, como ya les indicaba, ha sido una caravana prácticamente la que la ha trasladado hacia un hospital en la zona 4 de esta cabecera departamental, en donde nos ubicamos precisamente para dar seguimiento al estado de salud. La parlamentaria ha ingresado obviamente inconsciente a lo que es la emergencia de este hospital. El socorrista ha indicado que se logró estabilizarla durante el trayecto, que ha sido de 45 minutos desde el hospital de San Pedro hasta esta cabecera departamental. Por ahora se le están haciendo algunos exámenes médicos para posteriormente ya tener un diagnóstico en cuanto al estado de salud. Lo que sí se ha dicho es que se encuentra estable y que aún se desconocen las causas del accidente. Lo que ha llamado la atención es que ha habido un movimiento inusual en el traslado de esta paciente, que no suele ocurrir con otro tipo de pacientes cuando se accidenta. Se trata de la diputada Samayoa, quien hace poco ha asumido la curul. Habrá que recordar que ella llegó en sustitución del ahora exdiputado Julio César López Villatoro, quien tiene orden de captura y quien es prófugo de la justicia. Estaremos muy al pendientes de cómo puede evolucionar el estado de salud de la parlamentaria, y para conocer también más detalles, porque hasta el momento no se han dado pormenores en cuanto al nombre de la persona que acompañaba a la parlamentaria, quien ha sido llevado al Hospital de Accidentes del Seguro Social. Este se ubica en la zona 5 de esta cabecera departamental, compañeros. Muy bien, Mike, gracias por esta información. Información también que traslada a la Policía Nacional Civil hasta Ciudad Capital. Da detalles de que se trata del señor Julio Daniel Alvarado, quien sería quien conducía el vehículo cuando ocurrió este accidente, este pick-up que, como se observa en las imágenes, realmente quedó destrozado al caer al fondo de este barranco y en parte del río Celegua. Continuamos con más información y estaremos pendientes de cómo evoluciona la salud de estas 2 personas en este accidente de tránsito en Huehuetenango. Y tal como le anunciamos el miércoles, será la audiencia del mexicano Javier Duarte y se inicia el proceso formal de extradición en su fase judicial, luego la fase administrativa. A la 1:30 de la tarde del miércoles quedó programada la audiencia del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien estaba oculto en el país desde hace 6 meses. Se recibió la consignación ya oficial de allá del Juzgado de Paz de Panajachel, y este tribunal señaló como fecha para la audiencia respectiva el miércoles 19 de abril a las 13:30 horas. El Tribunal Quinto notificó a Duarte para que asista a la audiencia y será el sistema penitenciario el encargado de su traslado de Matamoros, donde está recluido, hacia la torre de tribunales. Al no tener abogado, el exgobernador podrá ser defendido por un abogado de la defensa pública penal. El día de la audiencia él puede y tiene derecho, es un derecho que le da la ley para allanarse al procedimiento de extradición. Se enviará el expediente a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Con ello se termina el proceso judicial y pasa al proceso administrativo, y el expediente se traslada al Ministerio de Relaciones Exteriores. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Emilio Artiga.
Y tras conocerse la captura de Javier Duarte, la prensa mexicana se movilizó a Guatemala por ser un caso de alto impacto y por ser un miembro del partido de gobierno. Los periodistas enviados especiales de México relatan cómo tomaron los medios de comunicación para los que trabajan la captura de Javier Duarte, sospechoso del desvío de 35,000 millones de pesos mexicanos del erario en diferentes partidas. Luego pues la visión de los jefes de información del diario pues es ir a cubrir hasta Guatemala, ¿no? Me designaron a cubrirlo aquí porque es un tema mediático. El exgobernador veracruzano es miembro del partido más antiguo de México, Partido Revolucionario Institucional PRI, del actual gobierno mexicano. Jamás hayamos visto en la historia de nuestro país, casos de corrupción por parte de los gobernadores, pero no al grado como el de Javier Duarte, ¿no? En el que hasta se lucraba con las medicinas, se inyectaban agua a los enfermos con cáncer. Su gobierno se caracterizó por una serie de situaciones de malos manejos financieros, aunado a la violencia que se generó en el Estado, no solo contra la sociedad civil, sino también, por ejemplo, contra los periodistas. Veracruz es el único estado con la mayor tasa de agresiones y muertes de periodistas. En la gestión de Duarte fueron asesinados 16 periodistas y desaparecidos 3. La característica común de los asesinados será que cubrían temas de corrupción o narcotráfico. Los desaparecían y ya después de días aparecían ejecutados, incluso en algún caso recuerdo fue hasta desmembrado algún compañero, ¿no? El cártel de los Zetas es el que tiene más presencia en Veracruz, favorecido por Duarte y sus antecesores. Esperemos que se dé pronta esta extradición, que no se tarde tanto tiempo, porque ya México tiene mucho que decir, tiene muchas deudas que saldar. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Emilio Artiga. Y una investigación periodística de la cadena de televisión mexicana Televisa detalla la ruta de escape y persecución del exgobernador de Veracruz, México, Javier Duarte, capturado recientemente en un hotel de Panajachel, Sololá. En un inicio se le ubica dentro del destino turístico de Río Dulce en Izabal, donde apoyados con el equipo de reporteros de Noticiero Guatevisión se conocieron más detalles de este lugar. El exgobernador del estado de Veracruz, México, Javier Duarte, sindicado de gestar uno de los actos de corrupción más grandes en la historia de ese país, permaneció hospedado en noviembre del año 2016 en el Hotel Nana Juana, un hotel, marina y yachts club, el cual es uno de los más grandes y lujosos complejos hoteleros ubicados en Río Dulce, Livingston, donde según detalla Televisa a través del Centro de Investigación en Seguridad Nacional de México, fue uno de los primeros lugares donde llegó huyendo de las autoridades de ese país. En ese lugar, el mexicano Duarte en compañía de su esposa permanecieron hospedados durante varios días, registrados en el mes de noviembre del 2016 con el nombre de Alejandro y Andrea, en la suite número 32, la Master Suite, donde los precios oscilan entre $150 a $400 americanos la noche, según las exigencias del cliente. Cuenta con jacuzzi, baños supermodernos, ambientes climatizados, pasillos que dan vista al río y desde la cama una vista mística al puente de 900 metros de longitud. Es de resaltar que adjunto al hotel se encuentra un área donde tenía almacenados 2 lujosos yates el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, actualmente encarcelado por el proceso de corrupción La Línea, los cuales se encuentran en proceso para pasar a formar parte de los bienes del Estado a través de la ley de extinción de dominio. También es un área donde grandes empresarios, diputados y exdiplomáticos cuentan con acaudalados chalets de descanso, y varios millonarios de otras nacionalidades tienen sus vistosos yates. El exgobernador Javier Duarte no llegó a un escondite cualquiera, y en compañía de su esposa disfrutaron por varias semanas de descanso, alejados del entorno político acostumbrado en su país, y descansaron en un paradisíaco y natural lugar, donde sin duda alguno de sus amigos cercanos llegó a visitarlo. Posteriormente se trasladaron a otros destinos del país hasta que llegaron a Panajachel, lugar donde fue capturado. Por una Guatemala en paz desde Izabal, Donnie Stewart. Y tras conocer más detalles de dónde se alojaba en nuestro país el exgobernador de Veracruz, México, Javier Duarte, vamos a actualizar esta información. Vamos con nuestra compañera Lourdes Hércules. Ella se encuentra a las afueras de la cárcel del cuartel de Matamoros, donde se encuentra detenido provisionalmente Duarte. Él tenía una orden de aprehensión desde octubre de 2016, señalado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lourdes, buenas noches. ¿Ha recibido ya alguna visita por parte de abogados o qué? ¿Cómo es el movimiento de seguridad en este lugar? Adelante con tu informe.
Muy buenas tardes, tal y como ustedes lo mencionaban hace un momento, nos encontramos en las afueras del cuartel Matamoros, a un lado de Guardia Presidencial, en donde se encuentra la cárcel que resguarda al exgobernador de Veracruz, México, Javier Duarte. Efectivamente, hemos intentado obtener información acerca de las visitas que eventualmente el exgobernador habría recibido, y en este sentido pues nos han indicado que el exfuncionario mexicano no ha recibido ningún tipo de visita de familiares o amigos. Sin embargo, sí se ha dado la llegada de dos de sus abogados defensores, y aunque los nombres no fueron revelados por parte de los guardias del sistema penitenciario, sí se indicó que ambos abogados son de nacionalidad mexicana. Uno de ellos realizó la visita el día sábado y el otro realizó la visita el día de hoy, lunes. El ingreso lo habría hecho más o menos a la 1:30 de la tarde y habría egresado de la cárcel del cuartel de Matamoros aproximadamente a las 4 de la tarde. Y es que ninguno de los dos abogados se presentó esta tarde en la torre de tribunales, en donde hoy se tenía planificada la audiencia para que se continuara con el proceso de extradición del exfuncionario mexicano, y únicamente los abogados defensores se han presentado aquí a la cárcel, en donde estaría pasando la tercera noche el exgobernador Javier Duarte. Es necesario mencionar que será hasta el día de mañana cuando, de tener la visita de algún familiar o de algún amigo, pues podría ingresar a esta cárcel, en donde además también guardan prisión algunos exfuncionarios de Guatemala y también algunos narcotraficantes de alto calibre, como por ejemplo el conocido como El Taquero y también Guayo Cano. Recordemos que el exfuncionario mexicano se encuentra con una orden de extradición debido a que las autoridades mexicanas lo señalan de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta es la información que nosotros tenemos a esta hora desde el cuartel de Matamoros. Regresamos con ustedes al set principal. Gracias, Lourdes. Entonces, pendientes también de esta audiencia que está programada para el próximo miércoles a la 1:30, donde Javier Duarte escuchará los motivos del por qué fue detenido y por qué se requiere en extradición hacia México. Mientras tanto, medios de prensa mexicanos también divulgan información de que sus abogados mexicanos estarían buscando homólogos en Guatemala para que lo representen en esta audiencia. Esto estará por verse para el próximo miércoles. Continuamos con más noticias. En el deporte, este jueves, viernes y de ser necesario sábado, Guatemala disputará una doble serie internacional con sus preselecciones de baloncesto, buscando llegar de mejor forma para los centroamericanos de Managua en Nicaragua. Esta semana, las selecciones mayores de baloncesto disputarán una serie amistosa internacional como parte de su preparación para los Juegos Centroamericanos de Managua a finales de año. Los rivales de la bicolor son el Team Danbury de los Estados Unidos, quien se enfrentará a la selección masculina, que está dirigida por el español José Luis Damaso. El grupo también destaca Mark Alexander Brown, quien proviene de Memphis, Tennessee. Asimismo, jugó en el 2016 el torneo NCAA División 1 con la división de Chattanooga. Mientras, el combinado femenino, también dirigida por otro español, Ángel Fernández, tendrá como rival a Santa Tecla de El Salvador. La serie internacional de baloncesto se definirá al mejor de 3 juegos, todos en el Gimnasio Nacional Teodoro Palacios Flores. El primer juego es el jueves 20 a partir de las 8 de la noche. Los juegos del viernes y sábado se realizarán desde las 7:30 de la noche. Luego de los deportes vamos a la pausa comercial, y cuando regresemos usted conocerá cuáles han sido las noticias que han marcado la jornada de este día. Así es, William, le esperamos con esto y mucho más, porque al caer la tarde vale la pena estar bien informado.